Regresamos con Agárrate y quiero informarte el precio del Bitcoin para el día de hoy según la plataforma de Mercury Cash es de $19,412,50. Si quieres más información acerca de los servicios que presta Mercury Cash, que es una billetera virtual, en cuanto a la compra y venta de criptomonedas, te vamos a dejar un link en la descripción de este video. Regresamos con este Agárrate especial sobre el naufragio de Güiria. Estamos con el teniente José Antonio Colina. Ustedes lo conocen, tiene su propio programa aquí en Factores de Poder y lo hemos invitado para este segmento porque José Antonio Colina en su desempeño como oficial de la Guardia Nacional estuvo mucho tiempo en las costas venezolanas. Y yo me pregunto si los militares venezolanos, la Fuerza Armada venezolana no tienen ninguna responsabilidad en esto, porque se trata de una costa, la costa de Güiria, que es por donde entra y sale todo el negocio del narcotráfico. De hecho, es la ciudad donde más dinero, dólares en efectivo sencillo se maneja, porque el menudeo del narcotráfico es parte importante, si no la más importante de la economía de la zona. Colina, ¿esto cómo lo ves? Bueno, sin duda alguna, Patricia, que sí, lo acabas de decir muy bien, ahí en Güiria hay una estación de vigilancia costera, que es la estación de vigilancia costera Güiria, que es de la Guardia Nacional, que es la encargada de supervisar y estar pendiente de todas las operaciones que se realizan en esa costa marítima. También hay una estación de guardacostas de la Armada. Entonces, se supone que por lo que tú acabas de decir, la amplia costa en la cual el narcotráfico está muy presente y también el tráfico de combustible, que es muy importante en la zona, las operaciones marítimas se intensifican, con lo cual cualquier peñero o embarcación que entra o sale tiene que ser detectada por las unidades militares que están acantonadas en la zona. Entonces, sí tiene responsabilidad los militares y también la policía, porque en los muelles y en los diferentes muelles clandestinos que hay por ahí, la policía también patrulla. O debería patrullar, Debería ¿no? patrullar. Porque estamos hablando de lo que se hacía en mi época. En tu época, correcto. Que era lo correcto. Es correcto. Era lo correcto. Entonces debería patrullar y darse cuenta, sin duda, pues de que salgan embarcaciones. Si va a ser una embarcación con una cantidad de personas, tienen que pedir al capitán los papeles de registro de la embarcación, el manifiesto, en este caso es un manifiesto de carga, la lista de los tripulantes. Y eso incluye un peñero, porque cuando uno habla de un peñero, entonces parece una embarcación artesanal. Obviamente no incluye el peñero, pero si tú ves una cantidad de personas que están montadas, que están saliendo del puerto o de un muelle clandestino que se ve que no es con fines recreativos, tu deber es abordar la embarcación, preguntarle al capitán, verificar que el sistema de seguridad, que la cantidad de personas que vayan sea acorde a la capacidad del peñero, sea una cantidad de cosas que tienen que darse cuenta. Entonces, sin duda alguna, hay una responsabilidad importante por parte de las autoridades venezolanas en esta situación que nos ha embargado de un luto enorme a todos los venezolanos. No, que ha sido terrible, Colina. Las aguas, ¿cómo son las aguas de la costa de Güiria? ¿Cómo es la navegación en esa zona? Bueno, realmente es muy fuerte. De hecho, pues esta costa, por estar tan cercana al río y por tener abierta pues hacia el mar Caribe, obviamente pues la oleada es muy fuerte, las embarcaciones que ahí van a transitar están expuestas pues a un oleaje y a unas condiciones marítimas que son bastante difíciles de mantener en el tiempo. De hecho, las embarcaciones que van a hacer pesca pues o tienen gran calado, o si lo van a hacer en esa zona marítima pues no van a tantas millas fuera, lejos de la costa marítima, porque eso les ocasiona peligro a su seguridad. Entonces ahí navegar no es sencillo como en toda la costa de Venezuela. Y de hecho, cuando tú sales inclusive de Tucacas hacia Curazao, puede ser una navegación muy fuerte también. Entonces es difícil, es muy difícil, sí. Y es por eso que las autoridades en esa zona tienen que estar constantemente cumpliendo con su función, porque ahí pues la zozobra, las embarcaciones que se quedan a la deriva, el peligro que la gente pueda naufragar y morir es muy elevado. Fíjate, esta mañana hablando con Germán, ella me decía, bueno, es que si eso hubiera ocurrido aquí en Estados Unidos, estaría detenido el propietario de la embarcación, en este caso del peñero. No es que si eso pasa en Dos Unidos no llega a salir el peñero. No, por supuesto que no. Es que no zarpa, nunca. Y si llega a zarpar, en el camino. Exactamente, si llega a zarpar lo bloquean, lo interceptan en el camino. Claro, sin duda alguna. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto es si está detenido en las investigaciones que está haciendo, penales que está haciendo Tarek William Saab o que está dirigiendo, si está detenido el presunto dueño de la embarcación, porque ya la familia dijo que no era de la embarcación.
No se debe llamar a declarar a las autoridades que se suponía estaban de guardia en la costa en ese momento. No, por supuesto, claro que sí. Tienen que llamar a declarar al comandante de la estación de vigilancia costera Guiria, que debe existir. En mi época había un destacamento en esa zona, pero aquí como todo lo han cambiado, Sí. entiendo que hay una zona marítima, se llama SODI, marítima y insular, algo así, en la cual creo que hay un general de división al frente y hay el general de brigada, que es segundo comandante, por cierto, un general de brigada de la Guardia Nacional que se llama Víctor Jiménez Hernández. A todas esas personas que hoy en día supuestamente están haciendo lo necesario para investigar, deberían ser llamadas a declarar porque son responsables de lo que ha ocurrido. La función de ellos, tanto el comandante de vigilancia de la estación de vigilancia costera Guiria, como el de la estación de guardacosta de Guiria de la Armada, como de la policía del 6CPC que está allí, es precisamente hacer las labores de inspección y de supervisión y de patrullaje para que estas cosas realmente no ocurran. Entonces todos deberían de rendir declaración y todos son responsables de estas muertes. Pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando uno utilizaba un peñero para irse a las islas en Tucaca, Claro. siempre había un guardia revisando si estaban todos los salvavidas completos, si las personas llevaban el salvavidas puesto. Extintores. Y eso que el recorrido era muy corto. Era muy corto, por supuesto. Era muy corto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque hay unas imágenes muy fuertes que se muestran ya los cadáveres, pues, pero obviamente eso fue estando ellos vivos, amarrados incluso con cadenas a la embarcación. Eso es realmente llama la atención, porque si estaban amarrados con cadena de la embarcación, ¿por qué razón estarían amarrados con cadena de la embarcación? Si esa es una de las cosas que uno inicialmente podrá sujetarte de repente con una cuerda, pero no con una cadena, porque a la hora de sobrar, eso te impide a ti la maniobrabilidad para tratar de salvarte. Entonces aquí entra la responsabilidad del gobierno de Trinidad y Tobago. A eso te iba a preguntar. Ahí entra la responsabilidad de ¿Qué ellos. debe hacer un gobierno cuando pasa? Porque eso debe estar contenido en normas internacionales. Claro, por supuesto. Llegan unas personas en una, porque incluso pueden llegar ahí porque tienen un motor malo, y llegan a comprar el motor o llegan pues, no pueden seguir navegando, etcétera. ¿Qué pasa cuando llega una embarcación como esta con personas que se supone no deberían entrar? Bueno, te la pongo más fácil. ¿Qué pasa desde que una embarcación como esta está en aguas trinitarias, ¿verdad? Y es detenida, o llega a un puerto trinitario y es capturado o es abordado por las autoridades? Lo primero que tienen que hacer es garantizar la seguridad de las personas. O sea, agarrar a las personas, retenerlas, en este caso porque están entrando en un país sin autorización, garantizar que estén bien físicamente, resguardarlas y a través de un proceso de deportación normal, con todas las medidas de seguridad pertinentes, enviarlos a su país de origen. Esto es lo que se debe hacer. Inclusive si la embarcación, pongamos que está zozobró en el mar y es encontrada por las autoridades trinitarias por el Convenio Internacional de Seguridad en Alta Mar, firmado en 1974, la obligación de la autoridad es garantizar y salvaguardar las vidas. Eso que ellos hicieron... El ser humano por encima de todo. Exactamente. Eso que ellos hicieron de recibir a la embarcación, montarle más gente y devolverla, prácticamente es ellos son responsables del asesinato de estas personas, porque eso no se debe hacer. Por ejemplo, hay una cantidad de preguntas que habría que hacer al gobierno trinitario. Usted chequeó la seguridad de la embarcación, vio si tenía combustible, sabía que eran 20 personas, ¿por qué le montó más gente? Tarek no le interesa nada de eso, Entonces, en la investigación, porque es que además ahí la comunicación que hay entre ellos o la cooperación parece que no consiste en eso. Bueno, yo pienso que realmente tú lo dijiste muy bien, ahí no hay ningún tipo de cooperación, porque en este caso, si existiera una cooperación entre ambos, bueno, entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, lo que deberían hacer es decirle, mira, si tú capturas o te retienes a venezolanos que vayan llegando de manera ilegal, nos comunicas inmediatamente para nosotros irlos a buscar con nuestras embarcaciones, con nuestras aeronaves y garantizando la seguridad. Eso es cooperación. Pero eso no está pasando. Y en este caso, como no hay gobierno de ni un lado ni de otro, no hay gobierno por parte del gobierno interino refiriéndonos a Juan Guaidó, pero tampoco hay por parte de la tiranía, ¿qué hace el gobierno de Trinidad y Tobago? Nos trata como animales y como objetos, haciendo algo que es completamente irresponsable. Hay una embarcación que está en el puerto o en el muelle, le montan una cantidad de gente que no estaba en esa embarcación y los obligan a irse en alta mar con unas condiciones que ellos saben que son completamente contrarias o adversas para que esta gente pudiera sobrevivir. Entonces, el gobierno de Trinidad y Tobago tiene responsabilidad y el gobierno de Nicolás Maduro también. Son responsables del naufragio y de la muerte de estas personas. Ahora, ¿qué va a hacer las Naciones Unidas o qué van a hacer nuestros representantes en el mundo? Como tú lo dijiste en el programa, porque lo estaba escuchando, hay que presionar para que esto no se quede así. Claro, esto no se puede quedar así. Y bueno, hay algunas personas que no han sido localizadas y yo creo que la clave de todo va a estar ahí, ¿no? Porque también aíslan a los que tienen detenidos y los aíslan para que no hablen.
para que no le cuenten a los abogados, para que no le cuenten a la familia lo que ellos han vivido con las autoridades trinitarias. Entonces, esas personas que están detenidas ahí deberían tener una atención consular. No, sin duda alguna, que no la tienen en estos Diplomática. momentos. Y ahí uno ve que hay desespero, por ejemplo, en este caso, el capitán, que aquí dijeron el nombre, el capitán del Peñero, Davis que se puede llama. ser cualquiera, obviamente, se ve que actúa bajo presión. Me imagino que la gente que estaba presa en Trinidad y Tobago desesperado, sí, vale, vámonos que podemos llegar. El capitán me imagino que habrá escuchado las historias de cómo los detienen, de cómo le violan los derechos humanos, de cómo los encierran como animales, y ante esa circunstancia toma la decisión errónea de regresarse nuevamente hacia Venezuela. Esto le pasa a un capitán de un barco de gran calado y aunque lo metan preso no se mueve. No se mueve. No claro, se mueve de estamos allí. hablando de un pescador. Exactamente. Esos capitanes son pescadores. Sí, es un Son capitán gente- quizás de menos de 500 toneladas o quién sabe Exactamente. qué cantidad. Entonces se ve que aquí el mal manejo por parte obviamente de estas personas presionadas y el mal manejo del gobierno de Trinidad que está violando los convenios internacionales y no está salvaguardando las vidas de los venezolanos que están llegando a su territorio. Para mí, el responsable directo obviamente es Nicolás Maduro porque es el que está forzando esta situación. Pero más atrás es Chávez. Sin Porque duda. además que esto es un proceso de 20 años de deterioro de la economía y del nivel de vida del venezolano. Pero mayor responsabilidad lo tiene el gobierno de Trinidad y Tobago a través del señor Keith Rowley, que es el primer ministro, que toma esta decisión tan arbitraria que ya hoy ha cobrado 22 vidas. ¿Quién sabe cuántas más van No a hay venir en el más, camino? es que hay más, lamentablemente hay más, porque hay algunas personas que no aparecen. Háblame un poco, porque no vamos a mostrar los cadáveres aquí, de verdad que es terrible, pero si los vimos nosotros, acerca del estado en el que se encuentran. Hay algunos que están comidos por animales. Sí, bueno, Patricia, cuando sucede esto es normal, por ejemplo, es normal que cuando una embarcación zozobra, la tendencia inicial, porque la gente se desespera, es que a los cuerpos se hundan. En las primeras 3 o 4 horas los cuerpos se hunden. Si no los localizas en ese momento, tienes que esperar 72 horas hasta que nuevamente el mar los vuelva a sacar a la superficie, que nunca va a ser en el mismo punto donde ocurrió la zozobra. Eso ocurre históricamente. Mientras eso pasa, pues las zonas blandas del cuerpo, por ejemplo los ojos, los labios, los animales se los comienzan a comer. Y si pasa mucho tiempo, el cuerpo como tal sufre un proceso que es como cuando tú metes algo en agua hirviendo, se comienza a deshilachar por completo la piel, la carne como tal, entonces se pone como baboso. Eso ya cuando tiene demasiado tiempo, ¿no? Entonces, sí, por eso yo creo, bueno, según lo que pudimos ver, a mí me parece que eso no, o sea, es que hay una semana entre un hecho y el otro. Sí, bueno. Hay una semana entre la salida de Wiria 7 y una días. semana entre el momento en que encontraron los cuerpos, de manera que lo más probable, lo más probable no, ya hay testimonios que dicen de familiares que fueron montados en el peñero, en ese peñero para que se regresaran. pero yo pienso igual que tú, como dicen los familiares, yo pienso que el peñero llegó, estuvo retenido quizás 1 o 2 días en el puerto. Y yo creo que hay personas que estaban en ese peñero que están detenidas. En Trinidad y Tobago es muy posible. Están detenidos. Entonces después el peñero salió, zozobró y por eso encontraron a las personas el día domingo. Por la forma como estaban los cadáveres, habría que ver, claro, uno no está ahí, si el cadáver tiene una rigidez enorme, pues que no puedes, que tienes que partirle los brazos para poderlo llevar a su lugar o las piernas, entonces sí quiere decir que tenía más tiempo de lo que uno pueda calcular, pero sí, yo calculo que esa gente tendría Además, como 3 o 4 días. Con un examen forense eso Sale. se determina y algunos de los familiares nos han dicho que ni siquiera les quieren, algunos les han entregado las cenizas, a otros les entregaron el cuerpo, pero no les dan el resultado forense. De Interesante manera, dato. porque con el resultado forense se sabe de tiempo. Claro, por supuesto. Se sabe si fue por ahogamiento, por insolación, por hambre, se sabe todo. Sí, un forense pues, determina todas las causas y armando más o menos el rompecabezas de la forma como tú has hecho el programa hoy, ellos pueden saber exactamente más o menos con certeza qué fue lo que ocurrió y qué originó pues, que estas personas hayan fallecido de la forma como lo hicieron en un naufragio que obviamente es responsabilidad del gobierno de Trinidad, pero también del régimen de Nicolás Maduro. Colina, tú que, tienes el contacto con las personas que te escriben en las redes, por el programa y todo, y tu actividad siempre aquí en el exilio, a mí me impresiona el terror que demuestran los venezolanos que están en Trinidad. Terror de lo que les van a hacer, de lo que les pueden hacer, de que los ubiquen. Hay venezolanos que están escondidos, que no salen ni siquiera, que les tienen que traer los insumos, comida y todo porque no quieren salir a la calle.
Mira, la verdad es que el trato de las autoridades de Trinidad y Tobago, que no son autoridades, sino esbirros, es realmente violatorio de los derechos humanos, es una cuestión completamente agresiva. Tan agresiva es que cuando los venezolanos huyen y se esconden, los mismos trinitarios comienzan a gritar para que puedan escapar de las autoridades trinitarias, porque saben que de ser capturados van a vivir un horror, no solo en las cárceles, sino en la forma como son apresados. Y esto lamentablemente es una política que ha implementado el primer ministro, que ha dicho luz verde para maltratar a los venezolanos, que ese maltrato y esa forma como los humillamos y que no nos importa su vida se riegue para que los venezolanos no pasen hacia territorio de Trinidad y Tobago, lo cual es muy lamentable y demuestra obviamente la ausencia del régimen de Nicolás Maduro, pero también del gobierno interino. Sí, es que yo creo que esto ha sido un crimen cometido entre dos regímenes. Creo que esto ha sido un crimen cometido entre las autoridades de Nicolás Maduro y las autoridades de Trinidad y Tobago. Yo te lo escuché cuando estabas preparando el programa y lo voy a decir, no son palabras mías, fue algo que analizó Patricia, pero no sé si lo he dicho en la noche, pero yo lo voy a decir. En un país serio, esto sería una declaración de guerra. El trato hacia los venezolanos sería una declaración de guerra y tendría que tener una actuación y una condena contundente. No pasa, porque realmente Maduro es el primer enemigo que tenemos los venezolanos. Aquí, si Venezuela fuera una democracia y tuviera un presidente que de verdad fuera pues el padre de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, ya hubiera exigido respuestas y hubiera declarado la guerra. Así sea a nivel diplomático. Sin duda. Este horror y de verdad a quienes no lo hagan hay que señalarlos en el futuro por omisión, por no actuar a favor de los derechos de los conciudadanos. Eso hay que hacerlo. Bueno, Colina, qué terrible esto que hayamos tenido que volver por este tema. Qué tristeza. Gracias, Colina. Vamos a ir a un corte, al regreso, la parte final de este programa especial.